Vamos a comenzar con la primera ponencia, Francisco Pando, que va a hablar sobre la infraestructura mundial de información en biodiversidad en el contexto de la SIDE. Francisco Pando pertenece al Real Jardín Botánico del CSIC, es doctor en ciencias biológicas, especialista en taxonomía e informática y es el representante español de esta organización intergubernamental y miembro del Comité Ejecutivo a escala internacional. Francisco Pando tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Decía que es para mí un placer estar aquí y que agradezco a los organizadores la invitación que nos extendieron, no solamente a mí, sino a otros compañeros del gremio de las ciencias naturales, para aprender, como hemos aprendido esta mañana, de todos los puntos que nos unen con la gestión de la información en el ámbito del patrimonio cultural y de cómo el componente geográfico realmente es uno de los aglutinantes más sólidos en la ciencia y en el conocimiento. Bien, esta tarde voy a hablar un poco sobre qué es GBIF y también sobre algunas de las implicaciones que tiene la iniciativa pues, en el contexto de las IDES. Para empezar, bueno, GBIF son o GBIF son las siglas en inglés. En inglés es Global Biodiversity Information Facility. En castellano es Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad. Es una iniciativa creada a 10 años vista con la intención de hacer accesible por Internet toda la información conocida sobre los seres vivos. De alguna manera se ha comparado la iniciativa del GBIF con el proyecto de genoma humano para la biodiversidad. GBIF nace en la década de los 90 a instancias de unas reuniones que tienen lugar dentro de la OCDE, esto es del Club de los Países que tienen el dinero, que se llaman Mega Science Forums en aquella época, y que estas reuniones tienen como finalidad identificar y tratar de implementar proyectos que por su tamaño o su complejidad no pueden ser llevados a cabo por ningún país en concreto, sino por un conjunto de países. Es en esos foros donde sale la iniciativa de una red bioinformática. Se crea el concepto de GBIF como una organización de estados, esto es, los miembros son países, y en esta organización los países se comprometen a dos cosas, a contribuir económicamente a la iniciativa y también a establecer un nodo nacional de información en biodiversidad que sea portal de esta información. ¿Qué es GBIF? Pues GBIF, por tanto, es información sobre biodiversidad disponible en Internet de manera gratuita para todos. Pretende poner esta información a libre disposición pues, para todos los fines que se usa, para la investigación y también para la gestión y la conservación del patrimonio. Tal como está concebido en la red de GBIF, no es, digamos, una base de datos donde se aglutinan información de muy diversa procedencia, sino que cada centro, cada proyecto, cada instituto que contribuya a GBIF va a tener siempre el control sobre los datos que publica en Internet. A pesar de que GBIF nace dentro de la OCDE, tal como está repartida la biodiversidad en el mundo, donde gran parte de ella se acumula en las zonas tropicales, que es también donde se encuentran los países en vías de desarrollo, pues GBIF está abierto a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. Y uno de los fines de GBIF colaterales es el posibilitar el retorno de esta información sobre la biodiversidad de estos países a los propios países de origen. GBIF es una red dinámica en constante crecimiento y, bueno, y todos unidos con el fin de hacer disponibles estos datos científicos. Un poco de cronología sobre GBIF. Recibe la luz verde por parte del Consejo de Ministros de Ciencia de la OCDE en el 99. En el 2001 se cumplen los requisitos para el lanzamiento, que básicamente era contar con un presupuesto de más de 3 millones de dólares y con el soporte de más de 10 países, lo cual se logra en esta fecha. Un año más tarde, tras un proceso de selección y de propuesta, se establece la sede internacional del secretariado en Copenhague y en el 2003 es cuando empezamos a contar con el primer plan de trabajo del GBIF. Para llevar a cabo este objetivo general de colocar en Internet, hacer disponible en Internet toda la información que conocemos sobre biodiversidad, pues el programa de trabajo de GBIF y su plan estratégico se organiza alrededor de 3 pilares.
contenido, informática y participación. Bajo el contenido está claro, tendremos toda la información sobre biodiversidad en sí misma, que en la práctica se traduce, bueno, pues la información que hay en las colecciones, en los museos, en las universidades. Está la información referente a la nomenclatura científica para los seres vivos, es lo que se viene a llamar el catálogo de especies, donde, bueno, creo que esta tarde oiremos más adelante hablar de estos temas, nombres aceptados, sinónimos, etcétera. También toda la información referente a las especies en sí mismas, pues sus características morfológicas o sus usos o su estatus legal, etcétera. También entra en este apartado de contenido pues toda la plétora de conocimiento que encontramos en la literatura científica. Y se trata también de hacer esa información disponible vía Internet y, por tanto, en formato digital. El pilar de informática tiene que ver, bueno, pues con toda la fontanería que hace falta para conectar todas esas bases de datos dispersas por todo el mundo y presentarlas a los usuarios pues, de una manera coherente y útil. Y por último, pero no menos importante, está el pilar de la participación. O sea, al final, detrás de todos esos datos que queremos que sean disponibles por Internet, pues están centros, están personas, están países y también otros marcos donde la información sobre biodiversidad se maneja, como son, por ejemplo, los convenios internacionales. A destacar en este contexto, naturalmente, el convenio de la biodiversidad biológica. Colocar todos estos datos en Internet es una tarea novedosa, es un recurso novedoso que exige formación, tanto para contribuir como para explotarla. Y, por tanto, también la parte de formación es un componente importante en la arquitectura de GBIF. Cuando hablamos de biodiversidad, en el contexto de GBIF, nos vamos a centrar a nivel de organismo. Por biodiversidad entendemos toda la biodiversidad que comprende la vida desde el nivel molecular al de los ecosistemas. Pues bien, en GBIF la información gira en torno al nivel de organismo. Eso sí, hecho bajo los estándares y las convenciones técnicas internacionales que van a hacer posible enlazar y hacer interoperable esa información con otras bases de datos, tanto biológicas como pues, moleculares o de ecosistemas como abióticas, usos del suelo, clima, etc. GBIF se establece sobre 3 principios bastante claros. Uno ya lo he mencionado, el primero, que es que las entidades participantes retienen el control sobre sus datos. Esto es, no es que un centro, un proyecto, ceda sus datos a GBIF. Los datos van a ser siempre suyos. Y, por tanto, dentro de GBIF se va a reconocer este derecho de propiedad intelectual. Trata también GBIF de no duplicar iniciativas existentes. Y, por tanto, va a tratar de ocupar esos huecos que hacen falta para que esa información sea presentada de manera unificada y coherente, pero siempre evitando la duplicidad. Y, por último, GBIF se construye sobre una arquitectura informática global, no centralizada y basada en estándares abiertos, tanto de los desarrollos informáticos como de los datos. Ya contando un poco, pasando a la historia del GBIF en España, comentaros que en las conversaciones iniciales o en las discusiones iniciales, en la década de los 90, la representación española corría a cargo del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, que cuando se decidió que había interés político en participar en esta iniciativa, encomendó al CSIC la coordinación y la implementación de las actividades de GBIF en España. El CSIC, a su vez, se apoyó en sus 2 centros emblemáticos en cuestiones de biodiversidad, el Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y con el asesoramiento de estos 2 centros, creó la que es ahora el Nodo Nacional de GBIF, la Unidad de Coordinación. En cuanto a su estructura dentro del país, el Nodo Nacional de GBIF en España es una red de centros con una unidad de coordinación y sin un presupuesto para financiar proyectos. ¿Por qué es esto así? Por varias razones. Primero, se optó por crear una unidad dentro de un centro ya establecido, que fue el Jardín Botánico, por temas de operatividad. Es más rápido montar una unidad en un centro que no montar un centro aparte para llevar estas tareas de coordinación. También resulta más económico y también resulta más rápido de implementar. En cuanto a la financiación para los proyectos, aunque se vio claro desde el principio que para que esta iniciativa tuviera éxito había que apoyar de manera económica a los centros que tienen los datos, a los centros que tienen las colecciones, para que estos primero se digitalizasen y después se pusieran en Internet,
hacía falta recursos económicos, se optó por un mecanismo ya existente, que eran las acciones complementarias del Plan Nacional para la Ciencia, con sus mecanismos de selección, de evaluación, etcétera, que ya existían. ¿Qué actividades se realiza el Nodo Nacional de GBIF? Pues bien, son las que se enumeran en esta diapositiva. Unas tareas van más a cargo de los centros participantes, como son las que encabezan la lista: la digitalización de los datos, la publicación de los datos de biodiversidad en Internet, contribuir su información al Registro Nacional de Colecciones y Bases de Datos de Biodiversidad. Esto es lo que se puede llamar un catálogo de metadatos para saber qué sabemos o dónde está la información sobre biodiversidad. Y luego seguimos con otras tareas más a cargo de la unidad de coordinación. Pues un portal de comunicación, un portal de acceso a los datos, talleres de bioinformática, etc. Desde el punto de vista informático y de manera muy simplificada, la arquitectura de GBIF consiste en una serie de bases de datos repartidas por todo el mundo, o en el caso de nuestro, dentro del territorio nacional. Hay un portal accesible ya web. Este portal recibe unas consultas y hay un software específico tanto del portal como a nivel de las bases de datos que se comunican, de manera que las preguntas de los usuarios son repercutidas a todas las bases de datos conectadas y las respuestas, compiladas en un formato estándar, viajan hasta el portal, donde se presentan de una manera coherente al usuario. De manera que esta arquitectura permite un acceso unificado, mientras que la información se mantiene distribuida. Y también queda claro que el control de los datos y qué se publica en Internet está siempre bajo control de los usuarios. Voy a correr un poquito más. En biodiversidad es muy frecuente, o vamos, es la norma, que para obtener una respuesta, esta tenga que venir no venga de una única fuente, sino de un conjunto de ellas. Este es un ejemplo del portal de GBIF, donde queremos saber qué hongos hay en la península ibérica. Recibimos una respuesta que comprende 60.000 registros. Esto es, cada registro contiene información del tipo de este hongo está presente en este lugar. Pues esos 60.000 registros provienen de 46 bases de datos repartidos por 16 países. Para dar una idea, y esta es la norma, de lo distribuida que está la información sobre biodiversidad y del cambio que significa contar con una herramienta como GBIF para acceder a ella. Una diapositiva que ilustra la participación española en GBIF. 53 centros por toda la geografía, de todas las comunidades, menos de 3. Bases de datos de todo tipo, tanto académicas como de las administraciones públicas. Este es el top 10 de entidades participantes, encabezado por el proyecto ANTOS, del que luego escucharemos algo esta tarde. Y vemos que hay tanto centros académicos como administraciones públicas. Después de 9 años de trabajo, ¿dónde estamos? Bien, a nivel mundial son más de 10.000 bases de datos que dan acceso a más de 190 millones de registros de todo el mundo. En la parte superior de la diapositiva, la contribución española. Casi 6 millones de registros, de 52 centros, de 132 bases de datos. ¿Por qué tenemos que estar en el IDE? Bien, porque la directiva INSPIRE considera que la información sobre biodiversidad tiene que estar ahí. Y esto es, bueno, en el apéndice 3, vemos, por ejemplo, regiones biogeográficas, hábitats, distribución de especies, que es exactamente la información que contiene GBIF. ¿Dónde estamos ahora? Hay un par de registros de ejemplo de GBIF en el IDE español. Uno para todo GBIF y otro para un participante, en este caso el Jardín Botánico de Madrid. Bueno, pues la conexión, y lo que queremos es expandir a todos los centros. De todas maneras, esto tiene ciertas complejidades. La diversidad de los centros, el marco geográfico de muchos juegos de datos es poco informativo porque es datos de todo el mundo. Se trata de mapear dos catálogos de metadatos bastante complejos, el de GBIF y el de las IDES, y son juegos de datos muy dinámicos. Y bueno, aquí esta diapositiva simplemente para ilustrar. Vemos aquí una colección en concreto que, bueno, pues además de tener el foco en la península ibérica, también hay datos de Latinoamérica o de Sudáfrica o de Asia. Y aquí vemos también pues, una gráfica del ritmo de crecimiento de aporte de datos que van a tener consecuencias sobre los metadatos, cómo se escriben. Bien, y para concluir, bueno, no voy a decir nada que no se haya dicho esta mañana, que los datos se hacen realmente útiles cuando estos se pueden enlazar y combinar, y para esto existen los estándares. Y en este sentido, las buenas noticias es que dentro de GBIF seguimos el OpenGIS Consortium estándar, lo cual facilita la integración en los IDES
Nosotros no queremos crear un IDE, queremos participar en los IDEs que hay. Para ello queremos directrices, queremos comunicación. Y queremos, sobre todo, romper un poco las barreras. O sea, de cómo esta reunión es un buen ejemplo. Creemos que tenemos mucho que compartir, sobre todo a nivel de información geográfica, y queremos evitar que cada uno vivamos en nuestro pequeño silo, en nuestro tubo de órgano. Y nada más, muchas gracias y espero que todavía haya gente despierta. Muchas gracias, Francisco Pando, por haberte además ajustado al tiempo de manera escrupulosa.